La crítica más común a la doctrina de la sola escritura es que rompe de manera frontal con la autoridad de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Para muchos, esta es la doctrina sobre la cual se sostiene la Reforma protestante, ya que el libre examen de la palabra de Dios implica una multiplicidad de interpretaciones que finalmente son vinculantes dentro de su propio paradigma y que rompía con cierta homogeneidad que hubo antes de la reforma de Lutero. Los protestantes que se someten a confesiones de fe históricas niegan esta afirmación diciendo que ellos en realidad no niegan la autoridad de la tradición y de la Iglesia, sino que se someten a ellas como autoridades subordinadas a la única autoridad infalible que es la palabra de Dios escrita. Ellos hacen algún tipo de distinción conceptual acerca de sola escritura y solo escritura por otro lado. Y aunque podemos admitir que hay una diferencia teórica, realmente hay una diferencia práctica entre estas dos visiones. En su libro The Shape of Sola Escritura, el teólogo reformado Keith Madison hace una distinción entre estos dos conceptos competidores dentro de las tradiciones protestantes. Por un lado está lo que Keith Madison llama la tradición cero. Esta postura es la que sostenían los anabautistas. Según Madison, Lutero los llamó los radicales. Y esto porque ellos no afirmaban ningún tipo de autoridad fuera de las escrituras, ni siquiera como una meta-autoridad o autoridad subordinada a la única regla de fe infalible que era la palabra escrita de Dios. Debido a que esta postura en teoría no dejaba espacio para ningún tipo de autoridad interpretativa de las escrituras, se volvía algo como una anarquía teológica, y es una postura que según Madison es exagerada y es el otro extremo del punto medio de la sola escritura. Por otro lado, Madison habla de la tradición 1, lo que él llama la postura ortodoxa de los reformadores protestantes. Esta postura afirma que solo las escrituras son la única regla de fe infalible, y aunque se admiten las autoridades tanto de la tradición como de la Iglesia, no están por encima ni a la par de la palabra de Dios escrita. Madison dice que esta única fuente de revelación debe ser interpretada en y con la Iglesia, por lo que según esta definición no hay espacio para la anarquía teológica. El reconocido teólogo protestante Alistair McGrath comenta: los reformadores magisteriales adoptaron un enfoque positivo de la tradición, particularmente el Testimonia Patrum, mientras que los radicales adoptaron un enfoque generalmente negativo. Para la mayoría de los radicales, los padres eran irrelevantes. Cada individuo tenía el derecho ilimitado de interpretar las escrituras de cualquier manera que le pareciera correcta. Madison, junto a un montón de teólogos protestantes, hablan de esta distinción conceptual entre sola escritura, por un lado, que es la tradición 1 y la postura ortodoxa de los reformadores protestantes, y tradición 0, que suele ser la postura que adoptan los fundamentalistas americanos y que provienen de los teólogos anabautistas. Para Madison, la tradición 0 o solo escritura o nuda escritura implica una anarquía hermenéutica. Desde esta perspectiva, una autoridad interpretativa fuera de las escrituras es simplemente ilusoria, no existe. Las escrituras hablan por sí mismas. Y si bien esta postura sí implica una anarquía hermenéutica como señala Madison, solo la escritura no se libra de este problema. Hay dos formas en las que se puede rechazar una autoridad. Una es directamente y otra es indirectamente. Los radicales, como los llama Madison y Martín Lutero, son aquellos que niegan directamente alguna autoridad interpretativa fuera de la Biblia. Ellos no se dejan influir teóricamente por ninguna autoridad externa y simplemente recurren de forma individual y con su juicio privado a la lectura de la palabra de Dios. Por otro lado existe la forma indirecta. Teóricamente no se niegan a aceptar que existen autoridades fuera de las escrituras, pero en la práctica niegan esto. Esta forma de negación es sutil y está disfrazada por un marco teórico bien estructurado. Y ese es el caso de la sola escritura o tradición 1, como la llama Madison. En apariencia, estos protestantes, llamémosles históricos, aceptan que tienen una sumisión a la tradición y a la Iglesia que influyen en su comprensión de la revelación de Dios escrita. El teólogo protestante Gary Crampton explica: lo mismo ocurre con las tradiciones que se han transmitido a los teólogos de la Iglesia primitiva. Puede resultar útil estudiarlos. Es por eso que la Iglesia protestante a lo largo de los años ha desarrollado credos y confesiones. Un credo o confesión es una declaración resumida y ordenada sobre lo que la Iglesia cree con respecto a la doctrina cristiana. Como normas subordinadas a la palabra de Dios, los credos sirven como destilaciones de la enseñanza de la Escritura y son útiles en la educación cristiana.
también sirven como guardias contra la herejía. En las iglesias reformadas, la Confesión de Fe de Westminster funciona como paradigma que establece límites, actuando como un filtro para filtrar las enseñanzas teológicas. El asunto es que los protestantes que eligen a qué confesión de fe adherirse siempre lo harán con un respaldo de su propia interpretación de las Escrituras. Ellos establecerán, según su propio criterio, cuáles son las doctrinas esenciales para la salvación, para posteriormente evaluar a las diferentes confesiones de fe bajo estas interpretaciones privadas y entonces elegir a cuál confesión de fe o tradición se van a someter. El problema es que esto es una forma indirecta de negar la autoridad de la Iglesia y de la tradición. El protestante que elige someterse a una tradición o confesión de fe lo hace siempre y cuando esta tradición o confesión de fe esté de acuerdo con su interpretación privada de las Escrituras. Al final, la sumisión a una tradición de fe es una sumisión a uno mismo, y una sumisión a uno mismo no es sumisión en absoluto. Estamos, por lo tanto, ante una apariencia de sumisión a una tradición que simplemente está adornando una anarquía teológica. Pero ¿qué pasa con la noción de interpretar en y con la Iglesia las Escrituras? ¿No es eso más bien una cooperación teológica en lugar de una anarquía teológica? El detalle está en cómo definimos e identificamos a la Iglesia y el Evangelio. La teología protestante hace una distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Cuando una persona está buscando una iglesia a la cual adherirse, no estará buscando a la iglesia invisible. Sería algo tonto buscar algo que no se puede ver. En cambio, la persona estará buscando una iglesia visible, en la cual congregarse y crecer espiritualmente ahí. La Confesión de Fe de Westminster define la iglesia visible de la siguiente manera. La iglesia visible, que bajo el Evangelio también es católica o universal, no está confinada a un país como lo está bajo la ley. Consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión, juntamente con sus hijos. Y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. La confesión de fe belga es más explícita en cómo identificar a la iglesia verdadera. Creemos que debemos discernir diligente y muy cuidadosamente por medio de la palabra de Dios cuál es la verdadera iglesia, porque todas las sectas en el mundo hoy reclaman para sí mismas el nombre de la Iglesia. La verdadera Iglesia se puede reconocer por las siguientes marcas. La Iglesia se ocupa en la predicación pura del Evangelio. Y la Confesión de Fe de Augsburgo de 1530 da una definición similar. Se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa Iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Para la verdadera unidad de la Iglesia cristiana es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio con toda pureza. Noten que en las tres confesiones de fe examinadas, la Iglesia se define en virtud de la pureza de la doctrina. Pero ¿cómo sabe alguien que la Iglesia predica el Evangelio en su pureza? A esto no se llega sino al libre examen de la interpretación de las Escrituras. Cuando uno lee las Escrituras desde una perspectiva protestante, encontrará un cuerpo de doctrinas que luego llamará esenciales, y bajo ese paradigma va a evaluar a las diferentes iglesias para entonces concluir cuál de ellas predica la pureza del Evangelio, pero esta conclusión estará respaldada únicamente por su libre examen de las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos decir que las Escrituras se interpretan en y con la Iglesia si para encontrar a dicha Iglesia tengo que ir previamente con un cuerpo de doctrinas esenciales para poder identificarla? Estos creyentes ya van con una comprensión del Evangelio que ha sido individualizada, para luego poder evaluar qué iglesia concuerda con las interpretaciones que ellos han hallado privadamente en las Escrituras. Esto puede traducirse como: las personas que comparten mi propia interpretación de las Escrituras para referirse a lo que es el Evangelio son referidas por mí como la Iglesia. Por lo tanto, lo que los reformadores llaman las marcas de la Iglesia no son más que sus interpretaciones privadas de las Escrituras sobre lo que debería enseñar la Iglesia. En ese sentido, si la Iglesia visible se percibe en virtud de la predicación de la pureza del Evangelio, uno se está poniendo a sí mismo como la Iglesia, ya que sostiene que sus propias interpretaciones de las doctrinas esenciales de las Escrituras son lo que debería enseñar la Iglesia misma. Y aquí es donde un protestante puede apelar a la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras. Esta doctrina enseña que las cosas esenciales para la salvación son claras y percibibles en las Escrituras. Los protestantes generalmente apelan a partes claras de las Escrituras para hablar de doctrinas esenciales para la salvación.
Por ejemplo, el renombrado erudito protestante Thomas Schneider apela a Romanos 3:28 y Romanos 4:5 para decir que la doctrina de la sola fide está claramente expresada en estos pasajes, muy a pesar de la gran controversia que existe acerca de esta interpretación entre católicos y protestantes e incluso últimamente entre los protestantes mismos. Y aquí tengo que decir que la doctrina de la perspicuidad no tiene ningún tipo de base bíblica y es fácilmente refutada en la práctica. Uno solo tiene que mirar cuántas subdenominaciones han surgido a raíz de la Reforma protestante, cada una de ellas con diferentes perspectivas de lo que consideran esencial para la salvación. Hay tanto arminianos como calvinistas discutiendo qué es esencial para la salvación, teístas clásicos y neoclásicos, sacramentalistas y no sacramentalistas. Y por supuesto es imposible no tomar en cuenta los debates morales en torno a la homosexualidad, el aborto e incluso la ordenación de mujeres al sacerdocio o al pastorado. Y aunque muchas veces tratamos por caridad no involucrar aquellas denominaciones que consideramos sectarias con los protestantes históricos, al final ellos demuestran cuán profundamente está dañando la doctrina de la perspicuidad a la comunidad cristiana. Un ejemplo de ello son los modalistas. Los modalistas irán a las Escrituras y no verán la doctrina de la Trinidad con claridad. Sin embargo, los protestantes históricos han afirmado que la doctrina de la Trinidad es esencial para la salvación. A menos que creamos que entre los modalistas está lleno de intelectuales deshonestos, la doctrina de la perspicuidad no funciona como un paradigma para poder interpretar las Escrituras de manera adecuada. Aquí un protestante podría apelar diciendo que el problema no tiene que ver con la claridad de las Escrituras, sino con la percepción que las personas o los intérpretes tienen de estas cosas claras de las Escrituras. Desde esta perspectiva, el problema es en cuanto a una deficiencia tanto intelectual como moral del intérprete. A veces se pone de ejemplo los idiomas. Se dice, por ejemplo, que una frase en chino es clara en sí misma para una persona que sabe chino. Sin embargo, una persona que no sabe chino la verá como ininteligible. Sin embargo, dicha persona puede llegar a conocer o a saber el idioma chino para entonces interpretar adecuadamente esa frase. Sin embargo, esto no resuelve el problema en absoluto. Este argumento pretende que la claridad de las escrituras depende únicamente de la objetividad de las escrituras. Es decir, solamente se apela a una claridad objetiva de la Biblia y casi que se desprende del aspecto subjetivo, es decir, de la comprensión de las escrituras. Sin embargo, no todos los protestantes estarían de acuerdo con esto. Por ejemplo, el reformador protestante Juan Calvino dijo lo siguiente: las escrituras exhiben evidencia tan clara de su propia verdad como lo hacen las cosas blancas y negras de su color, o las cosas dulces y amargas de su sabor. Esto no suena a una analogía tan grotesca como que una persona tenga que aprender algo tan extremadamente difícil como lo es el idioma chino para comprender las escrituras. Otros teólogos protestantes ni siquiera apelarán a una competencia lingüística para que alguien pueda entender las doctrinas esenciales de las escrituras. En cambio, dirán que es necesaria una fe pura. El teólogo protestante Mark Thompson decía que la claridad de las escrituras es esa cualidad del texto bíblico que, como acto comunicativo de Dios, garantiza que su significado sea accesible a todos los que acuden a él con fe. Y el famoso teólogo reformado Francis Turretin decía: las escrituras son luminosas no solo porque iluminan el intelecto, sino porque en sí mismas son luminosas y están naturalmente adaptadas para iluminar a quienes la miran con ojos de fe. Y también el apologista reformado del siglo XVI, William Whittaker, comenta: decimos que aquellas cosas que al principio parecen oscuras y difíciles, luego se vuelven fáciles, si uno es diligente en leerlas y traerlas con él con una mente pura y piadosa. Estas definiciones resaltan el aspecto subjetivo en la comprensión de las partes claras de las Escrituras. Tanto la fe como la acción del Espíritu Santo son esenciales para comprender tales doctrinas. Aunque estas definiciones están motivadas por una profunda piedad, no dejan ningún tipo de esperanza para la unidad cristiana futuro. ¿Cómo sabemos que una persona se está acercando con fe pura a las Escrituras? ¿Qué pasa si dos personas que se acercan con fe pura a las Escrituras difieren en las interpretaciones de las doctrinas esenciales para la salvación? ¿No sería atropellante que alguien le dijera que usted no tiene una fe pura y que por lo tanto no está comprendiendo adecuadamente la doctrina esencial para la salvación que se está discutiendo? Como bien señala el académico de Notre Dame, el doctor en teología Casey Chalk, la dependencia de la perspicuidad en el Espíritu Santo recuerda a la herejía montanista en el sentido
de que se basa en una supuesta mediación directa del Espíritu Santo, aunque ahora se aplica a la interpretación de los textos de las Escrituras. Semejante paradigma esencialmente reduce la interpretación a una competencia irresoluble que quema el pecho, un modelo que carece de criterios objetivos que puedan evaluarse. Son insuperablemente problemáticos debido a su interioridad inaccesible. Dicho esto, ¿significa que las Escrituras son oscuras en su totalidad? Esto no es así. Los católicos sostenemos que hay partes claras en las Escrituras. Sin embargo, no creemos que todas las doctrinas esenciales sean claras en la misma. En ese sentido, nuestra confianza no está depositada en nuestra propia interpretación privada de las Escrituras, sino en el carisma de infalibilidad y la autoridad docente que Dios le ha dado a la Iglesia para que nos guíe en una correcta comprensión de las Escrituras. En ese sentido, nosotros no ponemos nuestra confianza en nuestra interpretación privada de las Escrituras, sino en el carisma de infalibilidad que Dios le ha dado a la Iglesia para que nos guíe a un conocimiento adecuado de la verdad. Sin embargo, no estamos los católicos en paridad epistémica con los protestantes. Al final de cuentas, todos hacemos uso de nuestro juicio privado para evaluar la evidencia. El juicio privado no debe ser evadido por nadie que quiera adherirse a una postura teológica en específico. Es cierto que todos comenzamos en la misma línea de meta. Nadie nace sabiendo cuál es la iglesia verdadera. Cuando un católico evalúa si la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo, el catecismo de la iglesia católica habla de que hacemos uso de los motivos de credibilidad para entonces fundamentar nuestra creencia cristiana. El catecismo de la iglesia católica habla de los motivos de credibilidad para llegar a conocer cuál es la iglesia verdadera. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje a nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del Espíritu. Como pueden notar, la Iglesia no niega la acción interior del Espíritu Santo que nos guía al conocimiento de la verdad, pero esta acción no está desprovista de motivos externos para la creencia cristiana. La diferencia con el protestantismo es que los católicos no creemos que los motivos de credibilidad sean claros. Ciertamente, aquellos expuestos a los motivos de credibilidad tienen suficientes razones para aceptar a la Iglesia católica como divinamente instituida por Cristo, pero esa no es una acción a priori. El teólogo fundamental Lawrence Feingold comenta acerca de estos motivos. Su propósito es mostrar que una supuesta revelación de Dios es verdaderamente su palabra, no la de un falso profeta. Estos motivos nos permiten hacer la transición de la fe humana en la palabra de un profeta a la fe divina en Dios que habla a través del profeta. Los motivos de credibilidad proporcionados muestran que el acto de fe es razonable y moralmente convincente. Con suficientes motivos de credibilidad sería irrazonable no creer. Sin tales motivos sería irrazonable creer. Pero no estamos, de todas formas, en paridad epistémica en cuanto a nuestro juicio individual. ¿Los católicos acaso no van a la Escritura y a la tradición para identificar a la Iglesia católica como la Iglesia fundada por Cristo? Aunque católicos y protestantes aceptamos la inviolabilidad de la conciencia individual, el punto es hacia dónde llevamos esa individualidad. El protestante también acepta los motivos de credibilidad para la creencia cristiana, pero entre estos motivos se está orientando a una creencia acerca de la naturaleza de las Escrituras como claras en sus partes esenciales. Su carácter majestuoso, celestial, coherente, excelente y perfecto de las Escrituras orientan a una creencia en su carácter divino. Cuando un protestante descubre esto, decide someter su juicio a lo que las Escrituras le digan que tienen que hacer y obedecer. Sin embargo, esta sumisión es más que nada aparente. El protestante sigue actuando como el intérprete final de las Escrituras, como una autoridad sobre sí mismo, como hemos visto. Es él quien con su juicio privado extrae las doctrinas esenciales para la salvación, con las que luego buscará una comunidad cristiana que comparta las mismas interpretaciones para luego adherirse a ella. La diferencia con los católicos es que nosotros descubrimos la veracidad del cristianismo y la autoridad de la Iglesia en virtud de los motivos de credibilidad,
y posteriormente sometemos nuestro juicio y nuestra conciencia a la autoridad de la Iglesia. Así, nosotros no somos los intérpretes finales de las Escrituras o de la tradición, sino la Iglesia misma. Así, nuestro inventario de creencias se deja configurar por una autoridad externa autorizada de la palabra de Dios. Como dijo San Ignacio de Loyola, si queremos estar seguros de que tenemos razón en todas las cosas, debemos estar siempre dispuestos a aceptar este principio. Creeré que lo blanco que veo es negro si la Iglesia jerárquica así lo define. Note que San Ignacio no está diciendo que nosotros vamos a decir que lo que es blanco es negro porque la Iglesia lo dice. Eso sería irrazonable. San Ignacio más bien está diciendo que lo que yo veo que es blanco es negro si la Iglesia lo dice. Es decir, San Ignacio está apelando a su percepción de las cosas como errada si la Iglesia dice lo contrario. Y esto porque Cristo ha instituido a la Iglesia como un intérprete autorizado de la palabra de Dios y como un guía fiel para nosotros los cristianos. Entonces, cuando un católico apela a los motivos de credibilidad, no encuentra un cúmulo de doctrinas que extrajo de las Escrituras que luego asocia con la Iglesia católica. Más bien, en lugar de encontrar un cúmulo de proposiciones, el católico encuentra a alguien, a Cristo. Y este Cristo deja a una iglesia con autoridad. Y en lugar de evaluar a esta autoridad con interpretaciones individualizadas de las Escrituras, decidimos dejarnos guiar por su autoridad divinamente dada.